nueva presentación educativa e introducción al chamanismo contemporáneo llamada Una Guía Express a la Quinta Dimensión. Y me gustaría iniciar con una cita muy bonita que encontré en las redes que resume los 3 elementos fundamentales de esta visión de vida. Dice, el chamanismo es convertir la vida en una ceremonia, la naturaleza en un altar y el amor en una religión. Son precisamente estos 3 elementos que vamos a mirar durante este curso, que sería cómo vemos la vida y cómo la vivimos, cómo y qué tanto nos relacionamos con la naturaleza y cómo nos relacionamos con otros seres vivos. Entonces vamos a mirar cuál es la esencia del chamanismo y cómo lo podemos aplicar en nuestra sociedad moderna. Ahora, ¿qué es la esencia del chamán? El chamán y su percepción de la naturaleza es diferente a cualquier otra persona porque tiene una apertura, una percepción de mundos invisibles. Es una persona que ha nacido con dones o fue iniciada por otros chamanes o curanderos en estas ciencias supernaturales. Ahora, ¿qué nos distingue a nosotros del chamán? Dicen que el chamán es alguien que ha visto la muerte, alguien que ha visto más allá del otro lado en el mundo invisible. Entonces la percepción de un chamán es diferente porque ha aprendido a mirar otras cosas con otros sentidos. Muchos de ellos se comunican con espíritus, con elementales, con seres en otras dimensiones y de esta manera logran sanar o hacer milagros con la ayuda de seres en otras dimensiones. Yo tuve la fortuna de convivir y aprender un poquito con chamanes de diferentes partes del mundo y una cosa muy curiosa que he observado es que dietan las plantas para entrar en contacto con el espíritu de las plantas. Según los chamanes, cada planta, cada árbol tiene un espíritu en forma de un ser. Mi maestro me contaba que algunos de los espíritus tenían apariencia asiática, por ejemplo, otros se veían más africanos. Y la forma como él conseguía el conocimiento de estas plantas era a través de sus sueños. Entonces, antes de dormir, se tomaba unos macerados de las plantas, podía ser de la corteza o de la raíz, de cualquier parte de la planta, como se lo dictaba su intuición. Y luego soñaba con el espíritu de la planta y dentro de estos sueños la planta le enseñaba al chamán las canciones o las medicinas que necesitaba usar para sanar a las personas. Lo mismo sucedía en otras ceremonias de curación donde el chamán entraba en un trance para consultar con seres de otras dimensiones cuál sería el tratamiento para la persona que tenía enfrente. Entonces el chamán es uno con la naturaleza, sabe comunicarse con todos los elementos que nos rodean y por lo tanto también puede manipular elementos naturales, como por ejemplo llamar a la lluvia o desviar huracanes. De hecho, existe un códice maya que también tuve chance de leerlo sobre justamente ese tema, cómo llamar la lluvia y desviar los huracanes. Y en este códice fue descrito exactamente de qué manera se hacen las peticiones al universo, cómo comunicarse con los elementales, con el agua, para poder generar estas cosas milagrosas. Hasta hoy en día tenemos rituales para comunicar con los elementales en muchas culturas. Por ejemplo, hay danzas para llamar a la lluvia o los más conocidos en la zona por aquí es de clavar el cuchillo para evitar que llueve. Ahora eso parece muy mágico, pero con el códice maya comprendí una cosa muy importante. Cuando clavamos el cuchillo, lo que pasa es que interfiere en la comunicación subterránea entre las plantas. Y la comunicación siempre tiene que ver con impulsos eléctricos
científicos y con química. En este contexto, cuando clavamos el cuchillo, mandamos una señal al agua subterránea e incluso echamos la sal. Hay una reacción química eléctrica subterránea donde las aguas subterráneas transportan la señal de los árboles desde las raíces hasta el mar. Y como decía el códice maya, de esta manera las plantas se comunican con el océano para que sepa a dónde mandar las nubes, dónde tiene que llover. Entonces hay mucha ciencia ahí que todavía no tenemos desarrollada, pero que los chamanes están usando hace miles de años. Entonces lo que ellos sabían es que las plantas se comunican. Hay diferentes formas de comunicación de plantas y hoy en día ya se sabe con experimentos con pesticidas, por ejemplo, de que cultivos de jitomate, por ejemplo, avisaban a otros cultivos que estaban a kilómetros de distancia de que había sustancias químicas y reaccionó el otro campo en protegerse. Lo mismo se puede observar cuando se cortan árboles en el bosque. Cuando los árboles escuchan el serrucho eléctrico, enrollan ligeramente las hojas. Entonces sabían que las plantas se comunican y tenían la tecnología de ellos también comunicarse, sintonizarse tanto con la naturaleza de comprender este lenguaje tan sutil. Ahora voy a poner aquí un pequeño ejemplo de personas contemporáneas que han logrado comunicarse con las plantas y lograr resultados milagrosos. Hay 3 ejemplos que puse aquí. Uno de ellos es Don Carmelo, que es muy conocido por haber hablado con las plantas y haber generado cosechas gigantes, verduras gigantes. Él es también la persona que estaba utilizando la tecnología del códice maya y es una persona muy interesante porque él solamente con sentir la tierra sabía canalizar las propiedades y estaba en constante comunicación con un ser de otra dimensión que él llamaba la luz terciaria. Don Carmelo obtuvo estos dones en 1989 cuando se le apareció una energía que decía venir comisionada por un ser supremo. Se presentó como LT y le dijo que fue elegido como un humano terrícola intermediario para el universo creador. La energía le informó que tenía que escribir y publicar un libro con el título Mensaje Ancestral que le iba a dictar esta entidad y se lo recomiendo muchísimo porque hay mucha información muy valiosa en este libro. Otra persona conocida aquí en México por las verduras gigantes es Oscar Redondo, que también comparte mucha información muy interesante desde el Valle de Santiago, que le llaman el país de las 7 luminarias, y también comenta de un contacto extraterrestre que les ayudó a generar estas verduras gigantes y tecnologías para conseguir estas cosechas. Y otro ejemplo de personas que lograron cosechas milagrosas con comunicación con plantas se dio en la comunidad de Findhorn. Es una ecoaldea en Escocia que se hizo famosa por cultivar enormes plantas, hierbas y flores y sus ahora legendarios coles de 40 libras en un suelo arenoso y árido de un parque de caravanas. Fue fundado en el año 1962 por Peter y Eileen Cady y Dorothy McLean, y los 3 seguían un camino espiritual disciplinado durante muchos años, y Eileen recibía orientación de una fuente interna a la que ella llamó la pequeña y apacible voz interior por la cual se dejaban guiar. Durante una etapa económicamente difícil decidieron cultivar sus propios alimentos, pero la capa del suelo era muy delgada y pobre en nutrientes. Entonces Dorothy descubrió un día durante su meditación que podía contactar intuitivamente con la inteligencia lumínica de las plantas y a las que llamó ángeles o devas. Ella y Peter tradujeron estas instrucciones sobre cómo aprovechar al máximo su incipiente jardín en una guía de acción que incluía la meditación con las plantas. Los resultados fueron tan asombrosos que se corrió la voz y dejaron a muchos expertos en horticultura atónicos con su milagroso jardín.
A finales de los 80, el trabajo de la comunidad con el espíritu y la naturaleza convirtió a Findhorn en un proyecto ecológica, económica, cultural y espiritualmente sostenible, que fue el primer modelo de este tipo en Europa y contribuyó significativamente al desarrollo del movimiento de ecoaldeas en todo el mundo. Ahora, así como nosotros nos podemos comunicar con las plantas, también las plantas se pueden comunicar con nosotros, como vimos en el ejemplo del chamán que ingería ciertas medicinas y luego se contactaba con el espíritu para recibir instrucciones y llevar diálogos como si hablaba con otra persona. Sabemos de las plantas sagradas de los dioses. Hoy en día los etnobotánicos ya los tienen clasificados y hay unos libros maravillosos sobre todas las plantas medicinales que abren la conciencia a otras dimensiones. Ahora la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué somos capaces de decodificar este lenguaje de las plantas? Resulta que en nuestro cerebro tenemos unos receptores y neurotransmisores. Estos receptores que tenemos están codificados para muchas de estas plantas, de lo cual podemos deducir que fueron destinados para el consumo humano si no tuviéramos los receptores para poder comunicarnos con ellos. Y no solamente en el chamanismo fue un uso ceremonial o ritual de las plantas medicinales maestras, también en culturas más antiguas como en Egipto o los griegos, por ejemplo, con su bebida de la ambrosia o el maná bíblico, hubo culturas que usaban estas plantas medicinales y hay muchas teorías de la evolución de la conciencia que derivan desde ahí. Por ejemplo, hay grabados en Egipto de hongos y de cornezuelo, que es la materia prima del LSD, como lo conocemos hoy día. Hay muchos registros en la historia que ya se preparaban brebajes alucinógenos con estas sustancias y que se usaban en ceremonias o en castas religiosas. Por ejemplo, los sacerdotes, las sacerdotisas, los chamanes o consejeros de los gobernantes fueron los que participaban en estas ceremonias para contactar con el más allá y recibir informaciones. El filósofo y etnobotánico Terence McKenna fue uno de los promotores más conocidos de esta teoría en la cual le atribuye la expansión y evolución de la conciencia humana a la psilocibina. Y hoy en día la ciencia ya hizo muchos avances con el uso medicinal de la psilocibina en el tratamiento psiquiátrico y también en el tratamiento de, por ejemplo, ansiedad, depresión, estrés, etc. Otro hongo curioso para el cual tenemos receptores en el cerebro es el cornezuelo del centeno. Lo que muchos no sabían que este pequeño honguito parecido al huitlacoche del maíz contiene las alcaloides que componen el LSD que sintetizó Albert Hofmann. Hay un registro histórico de una intoxicación con el cornezuelo del centeno de un pueblo entero en la Edad Media, cuando un panadero del pueblo usó centeno contaminado y causó la intoxicación del pueblo entero. Pero cuando el químico suizo Albert Hofmann logró sintetizar esta sustancia LSD, fue toda una sensación para las ciencias. Incluso los laboratorios de Sandoz lo introdujeron como una medicina psiquiátrica y promovieron como cura para muchas cosas desde esquizofrenia hasta comportamiento criminal. Esta nueva sustancia psicodélica llamó la atención no solo a científicos, pero también a muchos intelectuales y artistas de la época. Uno de ellos fue el doctor estadounidense Timothy Leary, que comenzó a hacer estudios formales con los estudiantes de la Universidad de Harvard. Fue a raíz de sus experimentos que los estudiantes conocieron otros mundos y otras dimensiones a través de psicodélicos. Y igualmente como en el chamanismo, descubrieron una puerta a la exploración de mundos interiores y la espiritualidad.
al cuestionar los valores y las normas de la sociedad rígida en la cual estaban viviendo, y esta mayor sensibilidad y percepción les permitía conectar más con la naturaleza y la inspiración de su espíritu, el arte, la creación de nuevas estructuras, canalizando nuevas ideas que marcaron fundamentalmente la realidad y línea de tiempo que estamos viviendo actualmente. Gracias a esta contracultura de los hippies, logramos hacer un salto cuántico en la conciencia colectiva en la sociedad moderna. Mi maestra Dolores Cannon y la creadora de este método QHHT y autora de más de 19 libros que escribió sobre las investigaciones que realizó con pacientes bajo hipnosis, también habla de la contracultura de los hippies en su libro Las tres oleadas de voluntarios para una nueva tierra. Dolores Cannon ya había descubierto a través de sus 40 y más años de práctica en terapias regresivas a vidas pasadas que la mayoría de las personas eran almas voluntarias y que todos teníamos un origen cósmico. Por lo tanto, también confirma el material que yo comparto en mi libro Todos somos avatares. Avatares refiriéndose al cuerpo humano que tomamos las almas reencarnando varias veces a la tierra, pero cambiando este traje humano que es el cuerpo físico. En otros de sus libros explica cómo somos descendientes de razas extraterrestres en dimensiones superiores y cómo ellos son nuestros custodianos, nuestros familiares directos cósmicos y los que nos contactan y guían aquí a través de la voz interna y nuestra intuición. Una de las leyes universales que fue acordada para la vida en el planeta Tierra fue el libre albedrío para sus visitantes y el acuerdo de no interferir desde dimensiones superiores en el desarrollo y en el despertar de los avatares aquí en su experiencia terrenal. Pero esto cambió después del año 1945, después de detonar dos bombas nucleares, las de Hiroshima y Nagasaki. Tras estos eventos comenzó a llegar ayuda de dimensiones superiores. Este evento aquí en la Tierra tuvo mucho impacto en todo el universo y fue la razón por qué decidieron los consejos cósmicos de interferir y mandar ayuda a través de voluntarios. Así que se hizo un llamado a almas voluntarias a las dimensiones superiores para infiltrar la raza humana a través de encarnaciones, y para eso eran almas muy especiales, entrenados, preparados, con habilidades que les iban a ayudar para cumplir la misión aquí en la Tierra y elevar las frecuencias y armonizar esta interrupción que se creó con las detonaciones, ya que no podían interferir directamente desde el exterior. Así fue que a los finales de los 40 comenzaron a encarnar las primeras almas voluntarias en la primera oleada. Fueron los pioneros y son los que abrieron los caminos para las siguientes oleadas de voluntarios. Y generalmente les acompaña un sentimiento de querer regresar a casa. Son personas pacíficas que no les gusta la violencia, pero traen una gran energía de guerreros y vienen en una misión por luchar por la justicia y la paz. Y la entrada masiva de esta primera oleada fue justamente a partir de los años 70 en esta oleada de la cultura hippie, y donde podemos ver ahorita la correlación con estas sustancias psicodélicas, las plantas medicina, que dieron esta apertura a una expansión de la conciencia y poder ayudar a esta primera oleada de almas a recordar su origen y sus misiones para poder despertar, porque la condición que todos experimentamos al encarnar a la Tierra es la amnesia.
La segunda oleada comenzó a encarnar en los años 90. Estas personas funcionan más como antenas o canales energéticos, son generadores de energía y no tienen que lograr misiones específicas. Su pura existencia ayuda a anclar esta energía que ellos canalizan naturalmente. Tienden a la solitud y les gusta estar en la casa. Algo que se ha observado también es que los voluntarios de la primera y segunda oleada tienden a no querer hijos o no casarse, al menos que encuentren un alma afín con el cual sienten una cierta resonancia. La tercera oleada de voluntarios comenzó a encarnar después de los 2000. Es la oleada que lo tiene más fácil en esta encarnación porque ya vienen con el ADN alterado. ¿Qué quiere decir ADN alterado? A través de mis propias sesiones he descubierto que en las nuevas oleadas encarnan hibridaciones de diferentes orígenes cósmicos. Y cuando indagué un poquito más, descubrí que uno puede tener un origen cósmico en un planeta, tener su cuerpo superior en esta locación y recibir información adicional como un implante de información de otras especies para mejorar las habilidades o la adaptación a la misión que esta alma voluntaria quiere realizar en la Tierra. Se descubrió que las hibridaciones ayudaban a las almas voluntarias para poder aguantar y resistir esta densidad como seres de dimensiones más sutiles y más elevados, y cometían menos suicidios. En términos New Age son los niños cristal o arcoíris, como fue denominada esta generación de niños que ocupaba más atención, más desafío, porque eran más inteligentes, muy sensibles y bien articulados y muchas veces dotados. Lamentablemente no encajaban en el sistema escolar anticuado y hasta hoy en día en nuestra sociedad siguen siendo mal diagnosticados con déficit de atención o algún espectro de autismo o alguna otra nueva supuesta enfermedad mental. Si no tienen la fortuna de haber encarnado en una familia que reconoce el alma y la misión de este niño y lo apoya en su desarrollo y la manifestación de su misión. Un gran ejemplo es el gran maestro avatar Matías Estefano, que pudo recordar su misión con la ayuda y el gran apoyo de su madre para manifestar esta misión aquí en la Tierra y compartir todo el conocimiento que nos brinda. Actualmente estamos viviendo otro salto cuántico en la expansión de nuestra conciencia colectiva. No es coincidencia que las plantas maestras, las plantas de los dioses sean accesibles ahora a toda persona que la busque. Y mientras que la frecuencia de la tierra sube, también más y más personas están buscando un propósito y un significado mayor en sus vidas. Nuestro siguiente paso evolutivo es justamente unificar el mundo físico con el mundo espiritual. Debemos convertirnos en chamanes contemporáneos, volver a la unión con el espíritu y la naturaleza y comenzar a usar este conocimiento, a trabajar con las energías y co-crear de esta manera un mundo mejor, más sano y más alineado con las leyes universales. Nuestra misión ahora es transmutar, trascender la dualidad, la mente, la materia y hasta la muerte, ver más allá de la tercera dimensión y conocer la verdad de nuestra naturaleza multidimensional. Esta fue la primera parte de la guía express a la quinta dimensión y fue una breve introducción. Para conocer más de los secretos de este mundo y la percepción chamánica y cómo trabajar con estas energías, con estas leyes, te invito a que sigas viendo la parte 2 y los siguientes capítulos de esta maravillosa serie.